ver si llega alguien más. Bueno, ¿cómo andan? Me gustaría que el que pueda prenda la camarita, como digo siempre y solicito siempre, así por lo menos le veo la cara a algunos de ustedes y no siento que estoy hablando con un aparato directamente. Bien, ¿tuvieron oportunidad de ver algo, de leer algo? ¿Ingresaron al aula virtual? ¿Vieron algo de allí? Bueno, bien. Traten de empezar a leer conforme les dije las clases pasadas, que la idea es que ustedes traten de ir más o menos parejo con las clases que se van dando, porque en caso contrario se les va a hacer pesado estudiar todo para el parcial, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. ¿Tienen que hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hasta ahora, profesor, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hasta ahora el parcial sería virtual, ¿no es así? Sí, sí, sí. Ujú. No hay nada dispuesto para la presencialidad. En realidad la idea es que se vuelva a hacer presencial de a poco, pero bueno, en aquellos casos en los cuales la materia tenga muchísimos alumnos, como es el caso de comercial ahora, que Sí, está tocando el plan viejo y el plan nuevo, va a seguir siendo virtual. está bien. Por lo Gracias. menos por ahora. Muchas gracias. No, de nada. Una Ahí pregunta, profesor, buen día. buen día. ¿La unidad 7 se incluye en el parcial? Vamos a ver cómo llegamos. Depende de cómo andemos, entrará o no la unidad 7. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Y está confirmada la fecha para el 20 de septiembre? ¿El parcial? Sí, 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 Gracias. va a ser el 20. Bueno, ahí les escribí. Vamos a terminar de ver algunas cuestiones que quedaron de estas normas. Las leyes son la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, la Ley de Lealtad Comercial, la 22802, y Defensa de la Competencia, con la última modificación de la 27442. Ustedes vieron con el doctor Rienzi, el profesor Rienzi, todo lo que tiene que ver con la transferencia de fondos de comercio y las características de ese procedimiento, que es el fondo de comercio, la hacienda, algo de esto habíamos visto también nosotros en la última clase, así que no vamos a ahondar demasiado en esto.
Hoy vamos a terminar de darlo unas cositas de esta unidad y ya ingresaríamos en la unidad número 3. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo hasta ahora? ¿Alguna duda que puedan llegar a tener? ¿No? Bueno, nosotros algo habíamos visto la clase pasada relativo a este tema. Recuerden ustedes, el Código de Comercio de Vélez Sarsfield tenía lo que se denominaba el Estatuto del Comerciante. Cuando ustedes escuchen hablar del Estatuto del Comerciante o del Estatuto del Empresario, lo tienen que relacionar directamente con los derechos y las obligaciones que tiene el empresario o el comerciante. A eso se refiere, ¿no? Les decía, el Código de Comercio de Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo tenía específicamente determinado ese estatuto, en tanto que el Código Civil y Comercial Unificado no, no tiene absolutamente ningún tipo de sección y regulación que se refiere a este tema. Por lo tanto, para poder determinar los derechos y las obligaciones que tiene el empresario actualmente, hemos visto ya que la idea de empresa y el empresario son los ejes centrales de la materia. Hay que buscarlas en diferentes normas que se encuentran regulando algunos aspectos de estos derechos y obligaciones. Y básicamente, estas normas que yo les mencionaba y les escribí ahora recién en el chat, tienen que ver con esa situación. Hemos visto algunas cuestiones relativas al derecho del consumidor. Tengan en cuenta que el derecho del consumidor es una normativa muy importante que hoy en día tiene una aplicación transversal, se aplica a todos los ámbitos jurídicos, siempre y cuando se den las pautas que están establecidas no solo por la ley, sino también por el Código Civil y Comercial. Recuerden ustedes que, bueno, en primer lugar se dictó la ley 24240, y luego con la reforma constitucional del 94 se incorporó el artículo 42 en la Constitución Nacional, el cual reconoce expresamente todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos del consumidor. Por lo tanto, es un precepto constitucional con una normativa específica y si algo faltaba para considerar este tema, también fue agregado e incorporado al ámbito del Código Civil y Comercial. Esto es en los artículos 1092 y siguientes. Por lo tanto, el legislador ha considerado un tema esencial, de hecho hoy lo es, y a tener en cuenta fundamentalmente porque establece una serie de pautas que son aplicables diariamente al movimiento que uno realiza desde el punto de vista económico o comercial, ¿no? Esta normativa no solamente se aplica directamente a lo que nosotros compramos o podemos adquirir en la vida diaria, desde golosinas, bebidas o productos en el supermercado, hasta la compra de inmuebles, por ejemplo, terrenos, automotores, etcétera, ¿no? Siempre y cuando, reitero, se den determinadas pautas específicas. Dentro de estas pautas, la normativa establece de manera específica que pueden ser aplicables a los sujetos personas humanas y también a las personas jurídicas, la ley de defensa del consumidor, siempre y cuando los bienes, productos o servicios que adquiere o cuyo uso y goce tengan estas personas esté destinado al consumo propio, al consumo personal,
consumo familiar o del grupo social al cual pertenecen. Con lo cual, evidentemente, en primer lugar hay que tener presente que no solamente la ley protege al contrato específicamente, sino también a las relaciones o vínculos jurídicos, aun en los casos en los cuales no hay contrato. Y la otra condición que establece la norma es el destino que se dé a ese bien, esos productos o esos servicios de los cuales se goza o se adquiere, y que tiene que ser justamente destinado a consumo propio o personal del grupo familiar o social al cual se pertenece. Con lo cual, la idea de fondo es que no se apliquen a un proceso productivo directamente, ¿no? La idea es que la ley de defensa del consumidor no se aplique a aquellos casos en los cuales intervengan especialmente sociedades o personas humanas que adquieran determinados bienes, productos o servicios para que sean destinados al proceso industrial, comercial, o de transformación de bienes, productos que se brindan a la sociedad. Por eso, esto es importante tenerlo presente. De todas maneras, estas normas son importantes, reitero, porque otorgan derechos que todos nosotros deberíamos conocer con mayor detalle para hacerlos valer en determinadas situaciones o en determinados aspectos. Les decía que esta norma básicamente también se incorpora al Código Civil y Comercial desde el artículo 1092. El 1092 y el 1093 se refiere el primero a la relación del consumo y el 1093 a lo que tiene que ver con el contrato de consumo. Si tienen el código a mano, fíjense de abrirlo en esos artículos, simplemente para ver dos o tres cositas, no más que eso. Fíjense que, perdón, en el concepto de contrato de consumo que da el 1093, se establece que el contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios. Y acá viene lo que yo les decía, para uso privado, familiar o social. El artículo anterior, que es el 1092, equipara la relación de consumo al contrato de consumo, ¿no? La relación de consumo es cuando hay un vínculo jurídico, pero no llega a ser contrato. Por lo tanto, tengan en cuenta esta situación. Aún en los casos de prestaciones de servicio o cuando una persona adquiere determinados bienes o productos que son producidos por parte del Estado o una empresa estatal, también se aplica esta normativa. Por lo tanto, no es exclusivamente en el ámbito privado, sino que también se refiere al aspecto público. Por ejemplo, muchas veces ha sucedido, y creo que de alguna manera a todos nos ha ocurrido, especialmente hace algunos años atrás, donde había cortes permanentes de energía. Bueno, evidentemente aquella persona que se siente afectada por un corte de largo periodo o de larga duración, donde puede llegar a perder a lo mejor una gran cantidad de productos
que tenía en la heladera. Imagínense, por ejemplo, una persona mayor que vive en un piso, qué sé yo, octavo, noveno, décimo, que no puede bajar las escaleras y a la que se le corta la energía eléctrica, el suministro de energía eléctrica por 48 o 72 horas, evidentemente esa persona lo más probable es que pierda absolutamente todo lo que tiene en la heladera y que le produzca un daño, ¿no? Entonces, a partir de esta situación puede reclamar una indemnización, una compensación económica por los daños que se le han producido, en este caso, por la vulneración de la obligación que tenía la empresa respectiva, en el ejemplo sería la EPE, por los daños que se le ha ocasionado, ¿no? En caso de falta de suministro de energía eléctrica. Pero no solamente, les decía, se aplica a estos casos puntuales, sino también a la compra, por ejemplo, de terrenos o bienes inmuebles, cuando de alguna manera no está debidamente especificada, y en esto también entra el tema de la ley de lealtad comercial, no está debidamente especificada en la pauta publicitaria las características establecidas para poder adquirir uno de esos lotes de terreno, por ejemplo, ¿no? En los loteos, cuando se venden loteos, recuerdo un caso jurisprudencial que tiene que ver con ese tema, donde se condenó, en ese caso, a la empresa que promovía la venta de loteos en un lugar determinado en la provincia de Buenos Aires y donde no se aclaraba de manera perfecta cuál era la forma de pago en cuotas, porque en definitiva no coincidía con la publicidad que había realizado, ¿no? Aquí no solamente se aplica la ley de defensa del consumidor, sino también el tema de la lealtad comercial. Fíjense que en este tema de los contratos de consumo también se aplica al ámbito del derecho bancario, todo lo que tiene que ver los contratos y relaciones bancarias o financieras de los clientes. Por eso se obliga a los bancos a tener bien diferenciada la cartera de consumo por un lado y la cartera comercial por el otro, para diferenciar también la aplicación o no de las normas de derecho de consumidor. Siempre las normas relativas al derecho de consumo se interpretan en favor del consumidor. En caso de dudas en cuanto a la interpretación de la misma, se aplica el principio, en este caso indubio pro consumo. En caso de duda, se aplica la norma en cuanto a la interpretación de la misma, se aplica en favor del consumidor o de los derechos que corresponden al consumidor. Y siempre el contrato también, en caso de que exista un contrato, se debe interpretar en el sentido que es menos gravoso para el consumidor. Estas son pautas que conviene tener presente, ¿no? Algunas de las cuales, por supuesto, habíamos visto ya la clase anterior. En cuanto a la ley de defensa, en la ley de lealtad comercial, la misma fundamentalmente tiene ciertas características puntuales, complementa la ley de defensa del consumidor. La 22.802 regula este tema puntual y específicamente. Tiene que ver con la obligación que tienen los empresarios, productores de determinados bienes o, en el caso de las prestaciones de servicio también, de identificar perfectamente, en este caso, los bienes que se ofrecen al público. Yo les decía que cuando uno va a un supermercado y se fija en las etiquetas de los diferentes productos, allí hay determinada información que deriva justamente de la exigencia que establece
la ley 22.802 en cuanto a determinar de qué producto se trata, cuáles son, dar información referida a cuándo fue elaborado, bajo qué condiciones, cómo se compone el producto, cuál es la fecha de vencimiento, la calidad, etcétera, ¿no? Y también esta norma regula todo lo que tiene que ver con la publicidad. La publicidad de determinados productos o servicios. Esta publicidad debe ser clara, precisa. La idea es que se evite todo tipo de publicidad que pueda inducir a error, engaño o confusión. Básicamente todo lo que tiene que ver con la lealtad comercial se refiere a la posibilidad que prevé la ley de evitar conductas o maniobras que un empresario pueda utilizar para dañar o destruir a otro. Fundamentalmente se trata de evitar actos o prácticas desleales, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, como violación de secretos, boicot empresarial, confusión en cuanto a las marcas, falta de pago de cumplimiento de, de los impuestos previstos para determinada actividad, publicidad engañosa o comparativa. En este aspecto también vale la pena mencionar que el Código Penal establece algunas sanciones para los casos en los cuales determinados empresarios realicen lo que denomina maquinaciones fraudulentas. Esto está en los artículos 156 y 159 del Código Penal. Las maquinaciones fraudulentas son de alguna forma proyectos. El código utiliza el término también acechanzas, de alguna manera artificiosas y ocultas como para afectar a la clientela de otro empresario o comerciante. Esto tiene que ver con el armado de una estrategia que de alguna manera, reitero, afecte el buen nombre, la trayectoria o el producto que un empresario pueda llegar a producir y con el cual compite de un modo o de otro, ¿no? La idea es obtener un beneficio económico a partir de lograr mayor clientela. Y esto muchas veces se logra a través de lo que es la publicidad, una publicidad engañosa, una publicidad comparativa tendiente a presentar dudas en cuanto a la calidad que puede llegar a tener un producto, la forma de fabricación del mismo, etc. Desde este punto de vista, tanto en lo que se refiere a la ley de lealtad comercial como también en el ámbito del derecho de la competencia, y aquí mencionamos la ley de defensa de la competencia, la 27442, siempre ustedes van a ver y encontrar, especialmente en la ley de defensa de la competencia, los términos de mercado y consumo.
que son dos términos que están íntimamente relacionados y seguramente lo ven mucho más profundo cuando ustedes ven la materia economía. Desde este punto de vista, para que exista consumo debe existir un mercado y hay una estrecha vinculación entre uno y otro. Y para lograr un mayor consumo, normalmente se apelan a determinadas herramientas, como puede llegar a ser, por ejemplo, el elemento publicidad, que hoy en día no solo es importante, sino que es también trascendente para lograr de alguna manera obtener un posicionamiento en un mercado que cada vez es más competitivo. La publicidad tiene o puede llegar a tener diferentes funciones, por ejemplo, una función económica o social. También puede llegar a tener una función informadora o informativa y una función ética o moral. Profe, ¿lo puede repetir? Sí, sí, sí. Les decía que la publicidad puede llegar a tener diferentes funciones. Es una clasificación que se realiza la publicidad. En primer lugar, una función económica o comercial, que es la función quizás más habitual, la que vemos nosotros de manera usual especialmente en televisión, ¿no? Pero también en radio o cuando uno va a ver una película a un cine, también previamente se dan ciertas pautas publicitarias, ¿no es cierto? La idea de esta publicidad económica o comercial es hacer conocer un producto, resaltar el prestigio de una marca o tratar de ganar mercados que anteriormente no existían para ese bien, producto o servicio. De todas maneras, también vale la pena mencionar que las pautas publicitarias en este aspecto, en el aspecto económico o comercial, muchas veces dan un resultado muy bueno. Y en esto quizás ustedes se acuerden de algunas pautas publicitarias comerciales referidas a algunos productos en particular, que le llamó la atención porque eran muy originales o que le llamó la atención porque de alguna manera servía para lograr la finalidad perseguida, que era que se conozca mejor el producto, que resalte mejor el producto. Para ese punto de vista, siempre se tienen en cuenta ciertas pautas puntuales y específicas, y a veces hay también un trabajo interdisciplinario. No solamente trabaja el publicista, sino también muchas veces un psicólogo, un sociólogo, etcétera, ¿no? Que determina ciertas pautas para que una publicidad determinada tenga mayor o menor efecto. Pero además de la función económica o comercial que yo les mencionaba, también puede tener una función informativa y también la publicidad puede tener una función ética o moral. La función informativa tiene que ver con muchas veces las pautas publicitarias estatales, referidas a una campaña, por ejemplo, bueno, ahora con el tema del coronavirus, con el COVID, la pandemia y todo lo demás, para aplicar la vacuna, para tomar ciertos cuidados, etcétera, ¿no? Eso serían pauta publicitaria informativa. Cuando uno habla de publicidad, siempre la idea es que existe la intencionalidad de enviar un mensaje a cierto sector de la población o a la población en general, depende de las circunstancias en las cuales se basa,
Pero básicamente de eso se trata. La idea es que se trate de imponer, de hacer conocer o de influir en conductas sociales para crear ciertas necesidades con la intención de que un determinado bien, producto o servicio logre obtener mayores beneficios económicos, mayor rentabilidad, a partir de crear una nueva necesidad, ¿no? En los posibles clientes de ese bien, producto o servicio que se trata de ofrecer. Hay una distinción que se hace entre publicidad y propaganda. Vale la pena mencionarla. La publicidad, ya les decía, es un mensaje de índole promocional con características comerciales o económicas. Cuando uno habla de propaganda, muchos autores consideran que la finalidad no es comercial, sino que la idea es promover un mensaje de índole político. Y en esta época de elecciones quizás esto sea más notorio, ¿no? Aquí en la propaganda no hay una finalidad comercial o económica, sino que hay una finalidad de índole política. Básicamente la idea de la propaganda es persuadir, tratar de convencer a determinado sector de personas para que de alguna manera apoyen o sostengan una idea determinada, un pensamiento político o una acción que es propuesta. Entonces, desde este punto de vista, la distinción es clara, ¿no? La propaganda siempre tiene una finalidad de carácter político, con una intención de persuadir o de promover ciertas ideas con la intención de lograr mayor apoyo para que esa idea se haga realidad. Básicamente de eso se trata, ¿no? En cuanto al tema de la Ley de Defensa de la Competencia, la 27442, básicamente ya lo hemos visto a partir de una idea de liberalismo económico, que es la idea existente y tomada por nuestra Constitución Nacional, es que haya libre concurrencia o libre competencia, permitir que en el mercado se pueda ir desarrollando a partir de esa libre competencia entre los diferentes operadores que están en el mismo. La competencia, en el buen sentido de la palabra, siempre es buena porque de alguna forma es un motor que va a generar riqueza, progreso, mejores conocimientos y mejores propuestas. Por lo tanto, necesariamente la competencia bien entendida siempre implica un avance y una mejora. Básicamente, para que exista competencia, tienen que darse tres factores. El primero de ellos es la independencia de las partes que actúan en el mercado. Básicamente la independencia es lo más importante, ¿no? Para que haya competencia. En segundo lugar, oportunidad de acceso al mismo. Y en tercer lugar, la posibilidad de que exista
libre elección por parte de los oferentes y demandantes. Independencia, posibilidad del libre acceso al mercado e independencia, tanto de oferentes como demandantes. Les había comentado la clase pasada, creo que sí. El fundamento legal está establecido en la Constitución Nacional, en el preámbulo, en el artículo 14, 17, básicamente el artículo 42 de la Constitución Nacional, asociarse con fines útiles, trabajar y ejercer industria lícita, promover la libre competencia dentro del ámbito del mercado. Todos estos principios están establecidos, surgen de la Constitución Nacional y de alguna manera se hacen operativos en la Ley de Defensa de la Competencia. La Ley de Defensa de la Competencia se caracteriza porque básicamente existe dos características puntuales. La primera de ellas es que prohíbe determinados actos o acuerdos colusorios que son anticompetitivos. Esto a través de la prohibición de determinadas conductas. Y en segundo lugar, prevé un sistema de control de concentraciones económicas. A través de estas dos modalidades, la ley pretende controlar la libre competencia y promover la libre competencia en el mercado. ¿Cuál es la finalidad? Proteger el interés económico general. Ese interés económico general no tiene un concepto definido, por lo tanto habrá que ver en cada caso concreto si se afecta el interés económico general o no se afecta, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, reitero, de cada caso, que puntualmente se deberá tener presente a los fines de determinar si hay violación o no de el derecho de la competencia. De eso justamente se trata, ¿no? La competencia se puede alterar de diferentes modos, porque en realidad puede haber varios oferentes en un mercado y un solo demandante, el cual de alguna manera altera los principios de la libre concurrencia, o puede ser al revés también, o a través de monopolios u oligopolios. En definitiva, hay diferentes formas y maneras de vulnerar lo que es la libre competencia o la libre concurrencia. Entonces, básicamente, hay que tener en cuenta para determinar si un determinado acto vulnera la ley de defensa de la competencia, si afecta o no el interés económico en general. La idea es que cualquier tipo de acto o acuerdo que de alguna manera restrinja, vulnere, limite o impida la libre concurrencia afecta en definitiva lo que es el interés económico general. Esto siempre y cuando
Se refiere, por supuesto, a la producción o intercambio de bienes o servicios. En este sentido, la ley prevé que hay determinados actos que se presumen como violatorios de la Ley de Defensa de la Competencia y también otra serie de actos que podrían llegar a vulnerar el derecho de la competencia, pero que habría que verificar en cada caso concreto si se vulnera o no, de acuerdo a estas pautas que yo les mencionaba. También la ley establece lo que, lo que se denomina el abuso de posición dominante. Esto tiene que ver cuando cuando un determinado bien, producto o servicio es ofrecido o demandado por una sola parte. En este caso hablamos de una persona que puede ser humana o una persona jurídica, de tal manera que no está expuesta a una competencia importante, o cuando está expuesta a una competencia, la misma no es sustancial. Es decir, que en ese caso esa persona humana o persona jurídica, que es la única oferente o la única demandante, o si tiene alguna competencia no es sustancial, puede determinar pautas de comercialización, de control, producción, etcétera, ¿no? Allí la ley expresa también determinadas pautas de qué es lo que se tiene que tener en cuenta para determinar justamente de si existe o no abuso de posición dominante, ¿no? Esto está en el artículo 5 y 6 de la ley. En cuanto tengan en cuenta, no es indispensable ni necesario que sepan absolutamente todos los incisos de los artículos que establecen cuáles son los actos que se presumen violatorios de la Ley de Defensa de la Competencia, ni tampoco aquellos que pueden llegar a constituir una vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia, pero sí sepan algunos de ellos, o por lo menos tengan una idea en este sentido, ¿no? Dentro, por ejemplo, del artículo 2, a ver, fíjense que constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume que producen un perjuicio al interés económico general. Aquí en este artículo 2 hay una presunción de que hay una afectación del interés económico general en 4 tipos de actos. Primero, concertar, o punto A, concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o de compra de determinados bienes o servicios que se demanden en el mercado. Aquí las partes, la persona humana o las personas jurídicas, se ponen de acuerdo y conciertan, se ponen
de acuerdo en el precio de venta o de compra de un determinado bien o producto, de tal forma que condicionan la comercialización de esos bienes o productos. O, por ejemplo, establecer pautas para producir, comprar, vender, distribuir, etcétera, determinada cantidad de bienes o productos, también con esa finalidad de controlar el mercado o imponer un precio determinado. Por ejemplo, dos sociedades que producen determinados bienes puntuales se ponen de acuerdo en producir cierta cantidad para que el precio no baje, al contrario, para que pueda subir. O cuando, por ejemplo, Perdón, acá sí, entraría, perdón que lo corté, pensé que iba a frenar. no, por favor, está bien. Ahí entra el ejemplo del artesano que con el vidrio, que ponía los vidrios, que subieron al campus. Bueno, en realidad, el artesano tiene ciertas características particulares, ¿no? El artesano, fundamentalmente, esto creo que también lo habíamos visto en la clase pasada, cuando diferenciamos lo que es el empresario y el artesano. Recuerden, el empresario puede ser una persona humana o una persona jurídica, una de las sociedades previstas en la Ley General de Sociedades, pero el artesano, la característica puntual es que está regido por el derecho civil, porque básicamente el artesano lo que hace es producir poca cantidad de determinados bienes que son siempre particulares, puntuales y específicos y que tienen o suelen tener características propias. La relación entre el artesano y el bien o producto que él produce tiene una relación más de una relación en cuanto a la autoría propia de esa persona que produce ese bien o producto. No hay una producción en masa, no existe esa intencionalidad de obtener beneficios a partir de una producción en serie. Y no hay una estructura organizacional como la que sí podemos encontrar en la idea o noción de empresa. Aquí el artesano lo que hace es producir determinados bienes o productos que tiene, cada uno de ellos suele tener característica propia. Ahora bien, si el artesano comienza a invertir, contrata personal y empieza la característica de esa actividad organizativa que conforma la empresa, el artesano deja de ser tal y habría que considerarlo lógicamente como un empresario que tiende a producir no bienes puntuales o específicos que se diferencian unos de otros, sino que tiende a producir gran cantidad de bienes que son similares, producción en masa, con la idea de que esos bienes se coloquen en el mercado y de esa forma obtener mayor lucro o beneficio, ¿no? Ya acá hay una estructura organizacional. Por lo pronto aquí estamos hablando de determinadas pautas que la Ley de Defensa de la Competencia exige tener en cuenta para determinar si una persona humana o una persona jurídica o varias personas jurídicas o humanas que controlan determinados aspectos de un mercado vulneran el interés económico general o no. El tema es que el interés económico general no tiene ningún concepto o definición. Por lo tanto, hay que ver si en cada caso concreto se puede llegar a vulnerar ese interés económico general, ¿no? Que establece como pauta la ley, como presupuesto para que sean aplicables las sanciones que están determinadas por la norma. El control se puede dar de diferentes modos, por ejemplo, esto que yo les estaba mencionando recién, a través de prácticas que pueden resultar por presunción legal absolutamente anticompetitivas, como estas de concertar en forma directa o indirecta precio de compra o de venta, o acordar
producir más, producir menos, distribuir o comercializar solo en una cantidad determinada, bienes, productos o servicios para fijar un precio en el mercado. También presume la ley que son prácticas absolutamente anticompetitivas los acuerdos que tienden a repartir en forma horizontal zonas o regiones para que cada una de las empresas que acuerdan esto puedan tener libre disponibilidad en cuanto a la oferta o a la demanda de determinados bienes o productos, por ejemplo, o prestaciones de determinados servicios, ¿no? Por ejemplo, se divide el mapa entre dos empresas para que una actúe en un lugar determinado prestando un servicio específico y la otra en otra región también prestando el mismo servicio, pero sin competir entre ellas, con lo cual cada una de ellas se asegura una rentabilidad y un manejo absoluto en cuanto a las condiciones de prestar ese servicio, ¿no? Y también es... Perdón, Sí, perdón. Quería hacer alusión de que el mejor ejemplo son las empresas de electricidad, que en cada zona hay una empresa distinta. Lo mismo que el efectivamente. gas. Sí, sí, Exacto. sí. Y bueno, yo me acuerdo cuando también se había privatizado la empresa nacional de telecomunicaciones, la famosa Entel, de hace Sí, muchos años atrás, que el país se dividió en dos regiones, una que se dio a Telefónica y otra a Telecom. La zona sur era fundamentalmente de Telefónica y otra de Telecom. Y fue un acto oficial, un acto, digamos, a partir del Poder Ejecutivo se hizo esa privatización sí, y en realidad se favoreció a un monopolio. En este exacto. caso, un monopolio que estaba en una región y el otro que estaba en la otra región, porque no había competencia y al no haber competencia no hay posibilidad de establecer precios que deriven a partir de la elección que realicen eh, las personas Consumidor. que forman el mercado, ¿no? Claro, exacto. También fíjense, esto ha sido y es usual muchas veces cuando las empresas o los empresarios se ponen de acuerdo para participar en diferentes tipos de licitaciones o de ofertas públicas, se ponen de acuerdo, una vez lo hace uno o lo hacen los tres, pero sabiendo que uno es el que hace determinada propuesta y es el que va a ganar y en la próxima ocasión le corresponde al otro y así sucesivamente, ¿no? Sí, es muy Esto común. también, esto también vulnera el derecho de la competencia y está establecido en el artículo 2 como prácticas que la ley presume como absolutamente anticompetitivas. Y después el artículo 3 tiene un montón de otros actos y hechos que eh, se pueden llegar a considerar anticompetitivas siempre y cuando vulneren el interés económico general que están expresamente establecidos en este artículo tercero que yo les mencionaba, ¿no? Entonces, por un lado, tengan en cuenta, la ley establece un control a partir de ciertos actos o contratos colusorios que pueden llegar a vulnerar el interés económico general y por lo tanto a ser anticompetitivos. Y además también la ley lo que hace es controlar de manera estructural la posibilidad de que exista una violación a la ley de defensa de la competencia a través de las concentraciones económicas. Por lo tanto, las concentraciones económicas tienen previamente que ser autorizadas por el órgano de Contralor. Estamos hablando de que existe aquí, dispuesto por la ley, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, donde se pueden hacer eh,
consultas periódicas, digamos, es un órgano consultivo y un órgano que recibe denuncias, ¿no? Cuando se considera que se ha afectado la defensa de la competencia. Y también existe la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, que es otro organismo. Cuando hablamos de concentraciones nos referimos precisamente a las concentraciones económicas, es decir, a la posibilidad de que dos unidades económicas que actúan de manera separada o independiente puedan llegar a constituir una sola unidad económica, es decir, a partir de la posibilidad de que una empresa o una persona humana pueda tener el control de una o varias empresas, ya sea a través de una fusión, a partir de una transferencia de un fondo de comercio, o también a través de la posibilidad de adquirir la propiedad o cualquier tipo de derecho o participación en una sociedad que le permita tener el control de la misma. Por ejemplo, una sociedad adquiere la mayoría accionaria que le otorga la posibilidad de imponer su propia voluntad en decisiones de esa otra sociedad. En pocas palabras, la pasa a controlar, ¿no? En este caso tiene que haber autorización previa, ¿eh? El tribunal verificará si existe o no alguna forma de restringir, distorsionar o limitar la libre competencia, de modo que resulte un interés económico general, que resulte un perjuicio, ¿no?, para el interés económico general. Estas normas entonces son básicamente importantes para determinar los derechos y las obligaciones que tienen los empresarios a partir de ellas se suele establecer de manera concreta estos derechos. No son las únicas, pero sí las más importantes en este aspecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos temas? Son normas bastante largas, o sea, si uno tuviera que darlas pormenorizadamente, habría varias clases. Por lo tanto, lo importante es que ustedes tengan ciertas pautas importantes sobre cada una de ellas, sepan a qué se refieren y genéricamente qué es lo que están regulando, ¿no?, y protegiendo. Recuerden, cada norma o cada ley siempre tiene un interés jurídico protegido, un interés al cual de alguna manera se trata de salvaguardar. Entonces, desde este punto de vista, siempre que estudien una ley, tengan en cuenta esta situación. Por ejemplo, la ley de transferencia de fondos de comercio tiene por objeto fundamentalmente proteger los intereses de los acreedores de ese fondo de comercio que se pretende transferir. Recuerden ustedes que la transferencia no solamente implica venta, sino que también la transferencia implica la posibilidad de que
se pueda transferir a través de la permuta, de una donación, de una locación, etc. Por lo tanto, no solamente cuando hablamos de transferencia de fondo de comercio, hablamos de una venta. Y en definitiva, la ley, por ejemplo, de transferencia de fondo de comercio, tiene como finalidad la de proteger el interés de los acreedores. Evitar básicamente que los acreedores sean defraudados a través de una transferencia de fondo de comercio que pretenda justamente vulnerar sus derechos, en este caso derechos creditorios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Con esto estaríamos ya terminando de ver los puntos más importantes referidos a esta unidad, la unidad 2. En todo caso, cuando ustedes avancen un poco más y puedan leer un poco más, si tienen alguna duda, por supuesto, la anotan y lo vemos en clase. Ningún inconveniente ahí en este sentido. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones relativas a la unidad número 3. Esta unidad, en este aspecto, es muy importante para ustedes, fundamentalmente porque trata temas que son básicos para la carrera que han elegido. Esta unidad se refiere al registro, a la contabilidad legal y a la rendición de cuentas, que son temas trascendentes y seguramente uno de los más importantes, porque tiene, reitero, temas e institutos que ustedes van a ver todos los días en el ejercicio de su profesión y además todo lo referido a la contabilidad legal, que es el fundamento de por qué ustedes van a ejercer su profesión. Hemos empezado y desarrollado ya 2 unidades. Empezamos con la evolución histórica del derecho comercial, vimos la idea del comerciante, el inicio como un derecho de carácter especial y subjetivo para pasar a ser un derecho de carácter objetivo y un derecho subjetivo basado en la idea de empresa y empresario en esta última etapa. Hemos visto el concepto de empresa, de hacienda o fondo de comercio, la ley de transferencia de fondo de comercio, algunas normas que tienen que ver con los derechos y obligaciones del empresario, lo que llamamos estatuto del empresario y antes se denominaba estatuto del comerciante. Recién dijimos que no existía en el código una regulación específica en este sentido que determine precisamente cuáles son los derechos y obligaciones del empresario. Pero sí que había normas jurídicas precisas que de alguna manera establecían estos derechos e imponían las obligaciones. Vamos ahora a ver, a partir de todo lo que ya hemos visto hasta ahora, una parte que, como les decía recién, antes el viejo Código de Comercio establecía como obligaciones del comerciante. Y que en realidad no todas son obligaciones, la gran mayoría no lo son, pero sí son cargas o imposiciones legales. La unidad 3 empieza con el tema de la registración, lo que es la faz registral, cuál es la importancia que tiene, para qué sirve. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para qué sirve un registro público? Aquí vamos a hablar de lo que era antes el registro público de comercio, que ahora es registro público a secas, ¿no? En este caso, el registro público funciona ¿Validez contra terceros? para Para dar validez a esos comercios, los actos contra terceros.
Bien, exactamente. Así es, Iván. Básicamente la idea es crear una ficción legal a partir de la cual, cuando se inscriben determinados documentos en el registro, se produce la publicidad de los mismos y pueden ser oponibles contra terceros. El hecho de que sean oponibles contra terceros quiere decir que se puede hacer valer contra terceros. Se crea esa ficción legal de que ese documento es conocido por todo el mundo a partir de la inscripción registral. Ahí entraría la marca, profe, por ejemplo. O sea, cuando alguien registra una marca o algo de eso. Exacto. En este caso hay registro, no es el registro público, sino que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que tiene precisamente bajo su órbita el registro marcario, el registro de marcas, exactamente. Aquí estamos hablando más de determinados documentos que se tienen que inscribir en el registro público. Con el viejo Código de Comercio era la matrícula de los comerciantes y otros documentos que exigían la ley para que tengan esta presunción de oponibilidad con respecto a terceros, para que sean válidos con respecto o en relación a terceros. Todos los registros tienen básicamente esa función de dar publicidad a determinados actos o documentos que la ley considera que son importantes, y además también una función de control por parte del Estado. En cualquier registro que ustedes imaginen están estas finalidades. Piensen ustedes en el registro público del cual estamos hablando o en el registro de la propiedad inmueble, donde se inscriben todas las vicisitudes que ocurren en relación a un inmueble, ya sea una transferencia cuando hay una escritura de compraventa de un inmueble, la constitución de una hipoteca sobre un inmueble también se debe inscribir. En los casos también en los cuales se inscribe un inmueble como litigioso, es donde hay un litigio para determinar determinadas circunstancias que se pueden dar sobre el mismo. También los embargos o las inhibiciones se registran allí mismo, en el registro de la propiedad inmueble, que está aquí en Rosario, en calle Urquiza, casi Mitre, entre Mitre y Sarmiento. El registro civil también, de alguna manera, tiene por objeto registrar por parte del Estado, llevar un control y otorgar seguridad. Desde ese punto de vista se da publicidad y se tienen en cuenta ciertos aspectos que son esenciales y que determina previamente el Estado, ¿no? El registro de propiedad automotor, exactamente lo mismo. En definitiva, todos los registros tienen esa característica, dar a publicidad determinados actos, que el Estado realice un determinado control sobre los aspectos a los que se refiere ese registro y hacer oponibles determinados actos o contratos una vez que se inscriben en esos registros. Perdón, profesor, que lo interrumpa. O sea que por cada cosa tengo un registro. No hay un registro único. No. No es por cada cosa tampoco, porque en realidad, digamos, son las cuestiones que de alguna forma interesan al Estado, ¿no? Por ejemplo, a nosotros lo que vamos a ver ahora es el registro público, que antes se llamaba Registro Público de Comercio, que está ubicado en cada provincia lo regula de manera diferente. En nuestra provincia lo regula
bajo la órbita del Poder Judicial, por eso está en tribunales y por eso depende del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 1 de Rosario, y hay otro en Santa Fe que también depende del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 1 de Santa Fe. Estos son los dos registros públicos que están a cargo del juez de primera instancia en lo civil y comercial número 1 de Rosario y en el mismo juez civil y comercial de Santa Fe de la primera nominación, ¿no? Pero además hay una gran cantidad de registros, como recién hacía referencia, al registro de la propiedad inmueble, al registro automotor, al registro civil, el registro de marcas, el registro de patentes. En definitiva, los registros finalmente tienen como finalidad primordial dar a publicidad determinados actos, llevar un control estatal y hacer oponibles en relación a terceros determinados actos o documentos, una vez que se inscriben en ese registro. En nuestro caso, vamos a ver el registro público, que es una oficina del Estado, reitero, en el caso de la provincia de Santa Fe, organizado en la órbita del Poder Judicial o bajo la órbita del Poder Judicial. Y que tiene como función primordial llevar la matrícula del comerciante, la función que tenía anteriormente, que ahora es la menos importante si se quiere, y especialmente la de inscribir aquellos documentos que la ley exige que sean inscritos en el mismo, justamente con esa intención de que sean oponibles a terceros, de dar publicidad a esos documentos o instrumentos o contratos que tienen que inscribirse en el registro público. Específicamente, hoy en día se puede decir que el registro público es un registro de carácter societario, porque básicamente en el registro público se inscriben la constitución de cualquier tipo societario previsto en la ley, SRL, sociedad anónima, SAS, etc. Por lo tanto, se inscriben las sociedades, la constitución de sociedades y cualquier otro aspecto que vaya ocurriendo en la vida de esas sociedades. Por ejemplo, transformación societaria, aumento de capital, transferencia de acciones, designación de nuevo directorio. Entre otras cuestiones. También se escriben en el registro, y esto habrán visto ustedes en la clase pasada, las transferencias de fondos de comercio. El documento mediante el cual se transfiere el fondo de comercio se tiene que hacer por escrito y se debe inscribir en el registro público para que tenga efectos en relación a terceros. También se deben inscribir en el registro público las uniones transitorias,
los consorcios de cooperación, a eso me refiero, y las agrupaciones de colaboración en general. Estos son los contratos asociativos que vamos a ver más adelante también en el programa. Entonces, el registro público sirve para esto, reitero, dar publicidad a determinados actos o documentos que exige la ley, para que sean oponibles a terceros y para que, de alguna manera, tengan validez con respecto a todo el mundo. Es una ficción legal. En el aspecto referido a las sociedades que les mencionaba recién, vale la pena también mencionar que en otras provincias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, todo lo relativo al registro público está organizado en forma administrativa, porque depende de la Inspección General de Personas Jurídicas. IGPJ, Inspección General de Personas Jurídicas. Y también hay que decir que aquí en nuestra provincia, además, existe un doble control, porque no solamente el control y la inscripción se hace en el registro público, sino que también existe la Inspección General de Justicia, donde en principio se debe inscribir las sociedades anónimas y la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada, porque había una discusión si se debía inscribir primero o se debía obtener la autorización primero en la Inspección General de Justicia y luego inscribirla en el registro público o al revés. Bueno, eso estuvo dando vueltas mucho tiempo, aún hoy hay ciertas discusiones en este sentido. Pero lo que a nosotros nos interesa es el registro público, para qué sirve, cuáles son las funciones. Reitero, aquí en nuestra provincia está organizado en forma judicial, está a cargo del juez de primera instancia en lo civil y comercial número 1 de Rosario y de Santa Fe. Hay 2 registros públicos. Allí se deben inscribir todos los actos, documentos y contratos que la ley exige que deban ser inscritos, entre ellos los que mencionaba hace un ratito. La función del registro público entonces es dar publicidad, hacer oponible a terceros de esos actos o contratos que la ley exige que se deban inscribir. Cuando uno solicita la inscripción de esos documentos o instrumentos o contratos, el registro lo que hace es verificar esa posibilidad. La verificación es simplemente externa, o sea, no controla la veracidad de los datos que están insertos en ese documento o en ese contrato, sino que lo que hace simplemente es hacer un control de legalidad, por decirlo de alguna manera, debiendo expresarse si se hace la inscripción o no. Así que desde ese punto de vista no hay un control de, por ejemplo, si las firmas de los contratos corresponden a quienes dicen haber firmado el mismo, sino que lo que hace el registro público es controlar si legalmente corresponde que se inscriba ese documento o ese contrato, y en ese caso admitirlo o en su caso rechazarlo si no corresponde. Bien. Esto en cuanto al registro público. El tema que sigue, que es contabilidad legal, es un tema que es muy importante para ustedes porque básicamente establece las pautas jurídicas, las pautas legales para el ejercicio de su profesión.
están regulados en el Código Civil y Comercial, todo lo que tiene que ver con el sistema de contabilidad legal, a partir del artículo 320. Allí se establece quiénes son los que tienen obligación de llevar contabilidad legal, cuáles son los libros obligatorios, cuáles son los requisitos internos y externos de los libros, cómo deben ser llevados, cuáles son los libros obligatorios que recién les dije, las características de los libros obligatorios, la posibilidad y los requisitos para sustituir la contabilidad manual por una contabilidad mecanizada. Aquí también, cuando una sociedad pretenda llevar una contabilidad mecanizada, tiene que solicitar la autorización al registro público. Por lo tanto, en el registro público también se autoriza la posibilidad de llevar por parte de las sociedades o las personas humanas una contabilidad mecanizada, sustituyendo la vieja y tradicional forma de llevar la contabilidad de manera manual. ¿Para qué sirve llevar la contabilidad legal? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Todo esto está en el Código Civil y Comercial desde el artículo 320. Esto lo vamos a dar la próxima clase directamente, el viernes de la semana que viene. Atento a que me gustaría que ustedes lean, por favor, por ser un tema esencial para ustedes, desde el artículo 320 hasta el artículo 331 inclusive. Este último artículo tiene que ver con la exhibición, cuándo se da la exhibición parcial y la exhibición general de los libros, cuándo procede. Y por lo tanto, vamos a dar la clase con la idea de que ustedes han leído estos artículos, para que puedan entender mejor, para que me pregunten las dudas y porque es importante, reitero, un tema esencial para ustedes, para que lo tengan presente y claro el día de mañana, ¿no? Así que hoy vamos a terminar acá, va a ser un poco más corta la clase. El profesor Rienzi les va a dar la semana que viene el tema de rendición de cuentas, que es el último punto de esta unidad. Va a empezar seguramente con la próxima unidad, que son los auxiliares de la actividad económica, es decir, los auxiliares autónomos y los subordinados, que son aquellas personas los auxiliares son aquellas personas que de alguna manera colaboran con la actividad esencial del empresario, prestándole ayuda desde diferentes puntos de vista y diferentes aspectos. Incluso algunos de los que tradicionalmente eran auxiliares hoy en día se pueden llegar a considerar como auténticos empresarios también, ¿no? Aquí estamos hablando de los corredores, rematadores, agentes de comercio, agentes de viajes, despachantes de aduanas. Así que bueno, la semana que viene entonces vamos a terminar y a dar contabilidad legal. Rendición de cuentas también es un tema importante, es un instituto que se aplica en todo el ámbito jurídico, no solamente en el ámbito mercantil. Tengan en cuenta este tema también, que es muy importante. La rendición de cuentas esencialmente tiene que ver con la posibilidad de dar explicaciones, explicar de manera detallada, precisa y documentada
los actos que se fueron dando para llegar a obtener un resultado en un negocio determinado. Básicamente de eso se trata. Esencialmente se observa nítidamente la obligación de rendir cuentas en aquellos casos en los cuales se actúa a nombre o en interés ajeno. Toda persona que actúa en nombre o en interés ajeno tiene obligación de rendir cuentas. Pero esto lo van a ver más detenidamente en la próxima clase también. Perdón, profesor, dijo del 320 ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué artículo? 331. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno. Profesor, la voy a ir escribiendo como usted dijo y se las preguntas después en clase cuando. Bárbaro, sí. Perfecto, porque también le sirve a tus compañeros, así que está muy bien, ningún problema, al contrario. Gracias, muy amable. Bueno, lean por favor entonces estos artículos, tiene que ver con lo de ustedes, si tienen